que hemos nacido de nuevo del Espíritu, aquellos que somos hijos de Dios. Estamos aquí en el sur de Kendall, en el ministerio Un Solo Camino, One Way Church en inglés, en el 12216 Southwest 132 Court en Miami, Florida. Es una bendición estar otra noche más que nos ha permitido el Señor estar aquí y ser instrumento en sus manos. Eso es lo más importante. Lo más importante es saber que el Señor trabaja a través de nosotros. Nosotros no trabajamos para Dios, sino que Dios trabaja a través de nosotros. Y eso es lo más importante de reconocer, que sin Él nada podemos hacer, como dice la palabra. Así que oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos llegar hasta aquí. Sea, Señor, tu palabra bendecida, mi Dios. Sea, Señor, tu instrucción bendecida para todos aquellos que necesitan aprender un poquito más sobre el reino de los cielos, sobre tu voluntad y sobre qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios. El tema sabemos que es la mayordomía y continuamos en esta noche con el mismo tema porque hay mucho material que dar. Te bendigo, Dios mío, te glorifico en esta noche. Seas tú, Padre, con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta noche, hermanos, comenzamos con la clase, continuamos con la clase de la mayordomía. La mayordomía no es más que ser un buen administrador de los bienes de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que es la mayordomía. Así que si nosotros conocemos los principios de la instrucción de la Biblia, entonces seremos buenos mayordomos. Quiero comenzar con varias preguntas. Y lo primero es las demandas de Cristo en nuestra propia vida. ¿Qué demanda Cristo para nuestra vida? Y si hacemos un resumen y podemos mirar hacia atrás la vida de nosotros en Cristo Jesús, nuestro caminar, podrás darte cuenta de todas las demandas que Dios nos hace. Cuando estudiamos acerca de cómo Dios es dueño de todo, hemos notado las bendiciones de vivir una vida de ser un mayordomo de sus bienes, bajo el señorío de Cristo, que fue uno de los puntos que estudiamos la semana pasada, el señorío de Cristo. De nada nos sirve saber todos los principios de la mayordomía que están según la palabra de Dios si no la aplicamos en nuestra vida. Por eso es que nos embotamos de conocimiento, pero no lo ponemos por práctica. Y cuando esto sucede, no estamos andando como Dios quiere que andemos. Es necesario que nosotros, todo lo que hemos aprendido y todo lo que estamos aprendiendo, lo pondremos por práctica. Por eso en esta noche tengo unas cuantas preguntas antes de ir al segundo aspecto de la mayordomía que comenzaremos hoy. Las preguntas son las siguientes. Meditemos en los siguientes puntos y contestemos estas preguntas. Contéstate estas preguntas hoy, cuando oigas la palabra de Dios. Contéstate y medita sobre lo que vamos a hablar para ver cuál es tu posición según la palabra de Dios. El primer punto es: ¿Cristo es el Señor de mi vida? Ese es el primer punto. Me rindo a Él así como se rindió Pablo de Tarso cuando se encontró a Jesús, que le dijo: Señor, ¿qué quieres que hagas? ¿Te rindes tú delante de la presencia del Señor? ¿Cristo es el Señor de tu vida? Como Pablo, el encuentro que tuvo Pablo con Jesús, la primera pregunta que le hizo Pablo a Jesús fue: Señor, ¿qué quieres que hagas? Que haga. Esto es reconocer que el Señor, que Dios es el Señor de tu vida. El segundo punto de esta pregunta es: ¿he mantenido una actitud de sumisión y obediencia a Dios desde que me entregué a Él? O sea, ¿Cristo verdaderamente es el Señor de tu vida? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿todas mis posiciones en verdad pertenecen a Dios?
esta es la segunda pregunta. Y vamos a meditar sobre esto. ¿Cómo es que tú sabes que todas tus posiciones en verdad tú las has puesto al servicio o tú te has dado cuenta que le pertenecen a Dios? Bueno, sería duro para mí confiar en Dios en un momento determinado si Él de repente te quita todo lo que te ha dado. ¿Confiarías tú que todo lo que tú tienes ha sido dado por Dios a pesar de que de pronto el Señor te quita todo lo que te ha dado? ¿Confiarías tú y estuvieras tú más que seguro que todas las posiciones que tú tienes en verdad le pertenecen a Dios? Cuando de pronto nos encontramos en nuestra vida un hueco, como digo yo, un descenso. Por ejemplo, cuando vemos que de pronto todo lo que hemos tenido, Dios nos los quita, como le pasó a Job. Como le pasó a Job, todo lo que Dios le había dado, todo fue quitado. Pero entonces, verdaderamente reconoció Job que él era el Dios de su vida. Y dice al final del libro de Job que todo lo que Dios le había quitado, vayamos allá, porque es bueno entender que a veces Dios nos quita todo, hermanos, pero verdaderamente encuentras tú el por qué de pronto Dios te quita todo lo que te ha dado, porque no eres un buen mayordomo. Yo no sé en qué falló Job, yo no sé qué fue lo que hizo Job. Yo creo que fue una enseñanza que Dios nos dio para que nosotros tuviéramos una guía de que cuando el Señor da y el Señor quita, sea el nombre del Señor bendecido. Y dice en el último versículo del libro de Job: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Así que vemos aquí como que de pronto Dios le quitó todo. Pero Job dijo una frase muy importante: Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendecido. Entonces, verdaderamente cuando entendemos los principios de la mayordomía, podemos darnos cuenta que a veces nuestras posesiones, Dios no las quita para que te des cuenta que nada de lo que tú tienes es por tu esfuerzo, sino porque Dios te lo ha dado. El tercer punto es: no tengo ningún derecho. Me siento herido cuando me tratan injustamente. ¿Acaso reconozco que no tengo ningún derecho? Bueno, esto es un punto muy importante, porque en muchas etapas de nuestras vidas a veces pensamos que no tenemos ningún derecho. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos heridos y vemos que la mano poderosa de Jehová está sobre nuestras vidas, tenemos que reconocer que el que está al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces no te preocupes, no te sientas herido cuando de pronto sientas que no tienes ningún derecho ni a defenderte, porque el que pelea por ti es Jehová. Así que cuídate de todos estos pensamientos, cuídate de todas estas acciones en nuestras vidas. No te sientas herido cuando de pronto no tengas derecho ni a defenderte. Piensa que Jehová está contigo, que Dios está contigo y que Él pelea la batalla por ti. Y que tú estás morando bajo la sombra del Omnipotente. Y que nada de lo que te acontece es porque tú te has portado mal o porque... No, simplemente son pruebas que Dios pone en nuestro camino para probar nuestra fe. La otra pregunta es: ¿mi tiempo es de Dios? Entonces, la respuesta es esta: ¿acaso me impaciento cuando tengo que sacar tiempo de mi horario para ayudar a otra persona? ¿Me doy cuenta que el tiempo mío es de Dios o el tiempo mío es mío? Porque ustedes saben que un buen mayordomo
calcula su tiempo al servicio del Señor. Dice, me impaciento si realmente creyera que mi tiempo es el tiempo de Dios y que Él controla las circunstancias de mi vida, o simplemente tendría paz cuando veo que el tiempo que Dios me ha dado lo puedo usar sabiamente para cualquier actividad en referencia a un servicio espiritual. ¿Reparto yo mi tiempo adecuadamente al servicio del Señor? ¿Verdaderamente mi tiempo es de Dios o mi tiempo es mío? Un buen mayordomo considera que el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra, bajo este sol, bajo esta luna, no es de nosotros, es del Señor. Por tanto, ¿consideras tú tu tiempo adecuadamente para el servicio espiritual, para el servicio del Señor, o usas tu tiempo simplemente como tú quieres? No haces una diferencia en que este es el tiempo mío de servir al Señor, este es mi tiempo espiritual, este es mi tiempo de comunión, este es mi tiempo de recibir la palabra de Dios. ¿Separas tú tu tiempo adecuadamente? El quinto punto es, voy a dar, en vez de acumular, verdaderamente un buen mayordomo da y no acumula. ¿Por qué? Porque piensa, ¿qué porcentaje tengo para dar al reino de los cielos, al servicio de mi Dios, a la iglesia, a las misiones, a la ayuda a los necesitados, aún a tus talentos? ¿Inviertes tú tu talento para promover el reino de Dios o te quedas con él y lo guardas, como vimos en la clase pasada? Pues no acumules ni tu dinero ni tu tiempo, porque como dijimos en la parábola que estudiamos la semana pasada, ese que acumuló y dijo, ahora sí voy a disfrutar, ahora sí voy a gozarme con todo lo que yo he hecho, y el Señor le dijo, insensato, hoy he venido a buscar tu alma. Así que usa tu dinero, usa tu talento para el reino de Dios. Sé un buen mayordomo, un buen administrador de los bienes que Dios te ha dado para la iglesia, para el necesitado, para aquel que necesita que se le dé una mano, que se le extienda una mano en un momento determinado. Usa tu talento, inviértelo para el reino de los cielos. No te quedes con él, no lo guardes. No hagas como aquel que cuando se repartieron los talentos, no produjo ni uno, sino que lo escondió, lo guardó. No hagas eso, porque entonces no serás un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. Sí, pastor. Todas las personas, todas las que han venido al reino de los cielos, a este reino de Dios, todas al entrar le han dado su talento. Todas. A unos más que a otros, pero todos tienen un talento. Seguro. La pregunta es, ¿qué haces? ¿qué hicieron con el talento que le dieron? ¿O qué haces con el talento que te dieron? ¿Lo escondes? ¿Lo Todo guardas? pero escucha, todo el que ha creído en Cristo, amén, se le ha dado el talento. 1, 2, 3, algunos un poco más, pero a todos se le ha dado mínimo un talento. ¿Y qué haces tú con tu talento? ¿Qué haces tú con tu dinero? ¿Eres un buen administrador de los bienes que Dios te ha dado? Hermano, tenemos que pensar que los bienes que nosotros tenemos no son de nosotros. Aún Dios le da al impío y él piensa que es él el que lo está ganando. Sin embargo, todo viene de la presencia de Dios. No hay nada. El sol sale aún para aquellos que no aman al Señor, y la lluvia cae aún para aquellos que tampoco aman al Señor. La tierra se llena de su gloria. Aún los que no han reconocido a Dios como su Señor y Salvador, cuando contemplan los cielos, se dan cuenta que todo desciende de Dios, pero no quieren reconocerlo. Y ahí es cuando viene la rebeldía en el corazón del hombre. La número 6. Voy a poner por obra las enseñanzas que aprendo en este estudio. Es la otra pregunta.
qué enseñanza y qué verdades afectan mis actitudes y estilo de vida y planes para el futuro, cuando no reconozco que todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que poseo, viene del Señor. Verdaderamente reconozco que todo le pertenece a Dios. Así que, ¿qué haces con las enseñanzas que recibes? ¿Las pones por práctica o las guardas en una gaveta? Esa no es la actitud de un buen mayordomo. Estas eran unas cuantas preguntas que quería hacer antes de pasar a la clase de esta noche. La clase de esta noche es inversión y desperdicio a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque inversión es cuando eres un buen administrador de algo. Si tienes que saber distinguir entre inversión y lo que es desperdicio, parece bastante fácil. En muchos casos lo es, especialmente cuando tomas en cuenta solo lo material. Pero permíteme ilustrarte una verdad, una diferencia. Hay dos maneras muy distintas de calcular la inversión y el desperdicio en el reino de los cielos de lo que Dios te ha dado. Casi todos los calculan sobre la base de las ganancias materiales. ¿Sí o no? Cuando pensamos en ganancia o en desperdicio, pensamos en algo material. Pero nosotros ya no vivimos según lo material. Nosotros sabemos que el Señor cubre todas nuestras necesidades, que no se cae un cabello de nuestra cabeza si Dios no lo permite. Si llega bendición a nuestras manos, sabemos categóricamente que desciende del cielo. Pero este desperdicio y esta inversión no es precisamente material, sino más bien en el mundo espiritual. Aquel que sabe qué hace con lo que tiene y cómo glorificar a Dios con lo que tiene. Esta es la manera de calcular lo que queremos enfocar en esta lección. El cristiano calcula la inversión y el desperdicio haciéndose una sola pregunta. ¿Qué pregunta ustedes creen que uno puede, hablando de las cosas espirituales, cómo poder saber si estamos invirtiendo o estamos desperdiciando lo que Dios nos da? ¿Cuál sería la pregunta típica? ¿Alguien aquí? Pues la pregunta típica es, ¿acaso glorificará a Dios esto que estoy haciendo? ¿Será un desperdicio en el mundo espiritual o será una inversión en el mundo espiritual? Por ejemplo, sabemos que los tiempos están difíciles, ¿sí o no? Sabemos que hay demasiada apostasía, ¿sí o no? Sabemos que hay bastantes falsas doctrinas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos con lo que hemos aprendido? ¿Lo invertimos para ayudar a los demás o desperdiciamos la buena palabra, la buena enseñanza, el buen consejo y lo botamos y no lo usamos para su reino? Ahí es la diferencia. ¿Qué haces tú con lo que Dios te ha dado? ¿Glorificas a Dios con esto o simplemente lo desperdicias? Veamos unos ejemplos aquí. Inversión. La mayordomía cristiana se resume en usar todo lo que Dios te ha dado, todo, hermano, tu talento, tu dinero, tu tiempo. Fíjate, tu dinero, tu tiempo, tu talento, la sabiduría que Dios te ha dado a través de la palabra de Dios. ¿Qué haces tú con todo esto que Dios te ha dado? ¿Lo inviertes en el reino de los cielos? ¿Lo pones a trabajar para la obra de Dios? ¿O simplemente lo guardas? Ahí lo que estás haciendo, si lo guardas y no lo usas y no glorificas a Dios con lo que Dios te ha dado, simplemente estás desperdiciando lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado, hermano, Dios nos ha dado muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Hay muchos ministerios en el cual nosotros podemos invertir nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro dinero. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay muchos hermanos en necesidad
que están ahí delante de nosotros. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con el dinero que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Lo invertimos? ¿Hacemos una buena inversión o lo desperdiciamos? Pues si lo desperdicias no estás glorificando a Dios. Por eso hoy vamos a aprender unas cuantas cositas sobre esto. Dice, la mayordomía cristiana se resume en usar todo lo que tú tienes para la gloria de Dios. Esto es inversión. Lo que Él nos ha dado y lo que nosotros vamos a usar a la manera que promueva todo lo que Él nos ha dado al reino de Dios. Ahora, párate un momentico y pregúntate, tú que estás mirando la clase o la mirarás en el futuro, y nosotros que estamos aquí, ¿qué hago yo con lo que Dios me ha dado? ¿Qué hago yo con mi dinero? ¿Qué hago yo con mi talento? ¿Qué hago yo con mi tiempo? ¿He invertido todo esto en el reino de los cielos? Me llama la atención un pastor que nosotros conocimos en una reunión que fuimos de líderes allá en Atlanta. Constantemente me está enviando fotos de todo lo que el Señor le provee para la inversión del reino de los cielos. Tienen un ministerio de jóvenes y de niños que ayudan constantemente en la India. Les reparten comida, le enseñan deporte, le enseñan la Biblia, le enseñan a alabar a Dios. ¿Qué está haciendo este pastor? Está invirtiendo en el reino de los cielos. Está usando todo lo que Dios le ha dado para poder glorificar a Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que meditar verdaderamente soy un buen mayordomo, verdaderamente invierto mi tiempo, invierto mi dinero, invierto mi talento para glorificar a Dios. Y así vemos muchos ministerios alrededor del mundo. Hay pequeños ministerios que ayudan sin que nadie lo sepa. Están invirtiendo para el reino de los cielos. Dice, vayamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Wow! ¡Qué clase de versículo poderoso! Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, nosotros fuimos creados, nosotros debemos de glorificar a Dios, nosotros debemos exaltar su nombre, nosotros deberíamos llevar una vida constantemente al servicio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser soldados de Cristo. Un soldado se prepara, un soldado planea, un soldado toma fuerza y después va al combate. Eso mismo es la buena mayordomía. Un soldado de Cristo, un buen mayordomo del Señor, toma palabra, toma doctrina, toma todos los principios bíblicos y salimos a defender el reino de los cielos. En un mundo que cada día es más oscuro, en un mundo que cada día es más fuerte, la palabra de Dios no se equivoca cuando dice el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buenos soldados en este reino en el cual nosotros hemos sido puestos. El Señor nos ha trasladado del mundo de las tinieblas, siempre lo digo, a su luz admirable, a su reino. Pero aún vivimos en este mundo, el cual el príncipe de este mundo es Satanás. Y el mundo cada día va en decadencia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Somos buenos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado
para glorificarlo, porque dice aquí, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es un versículo clave para saber que nuestra vida glorifica al Señor. Nuestra vida debe glorificar al Señor en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Aún como estaba leyendo anteriormente, cuando eres, por ejemplo, cuando te sientas que no tienes ningún derecho, porque a veces nos sentimos que hemos perdido todo el derecho. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios aún sintiéndote que no tienes derecho. Reconoce que no hay ningún derecho, que el derecho es de Él. Él pelea la batalla por ti. Ahora, hacerlo todo para la gloria del Señor. El cristiano no maneja su dinero y sus cosas solo para tener mayor ganancia material, sino para glorificar a Dios. Acuérdense que esta inversión o este desperdicio no tiene que ver nada con las ganancias de esta tierra, sino es con lo que Dios te ha dado. ¿Y qué te ha dado Dios? Vuelvo a repetir, tu tiempo, tu dinero y tu talento. Te ha dado palabra, te ha dado su espíritu. ¿Qué hacemos para esto? ¿Lo invertimos para el reino de los cielos o lo perdemos? ¿O no hacemos nada? Wow, es triste. Es triste que llevamos a veces muchos años sentados en una iglesia oyendo palabra. ¿Y qué haces para el reino de los cielos? ¿Le predicas a alguien? ¿Le otorgas tu sabiduría a alguien? ¿Le das un buen consejo según la palabra de Dios a alguien? ¿Inviertes tu dinero al necesitado? ¿Extiendes la mano a aquel que necesita una ayuda? ¿Separas tu tiempo para poder orar por algún enfermo? ¿Separas tu tiempo para eso? ¿Separas tu tiempo aún para orar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón? Los cristianos verdaderos no son materialistas. Solamente se enfocan en las cosas eternas. Para los cristianos el dinero que se usa para la gloria de Dios es una buena inversión. Nunca piense el cristiano que el dinero que da para la obra del Señor es una pérdida. No, siempre está consciente que todo lo que da para el reino de Dios es una inversión para el reino de Dios. Los cristianos manejan su dinero y sus bienes para la gloria de Dios porque reconocen que todo lo que nosotros tenemos, todo pertenece a Dios. Y vayamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios, permiso. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿qué dice aquí? Para la gloria de Dios. Fíjate, aún comiendo y bebiendo o haciendo otra cosa, hermano, cualquier cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Porque de esto se trata, ser un buen mayordomo, glorificar a Dios en todos tus caminos, darle la gloria a Él por lo que Él es y lo que Él nos permite tener para invertir en su reino. Ahora hablamos un poquito sobre la inversión. Ya sabemos que la inversión todo es espiritual, nada material. Claro, dentro de este movimiento espiritual está tu dinero. Tu dinero es físico, pero tu dinero tú no lo depositas en el reino de los cielos para tener ganancia ni para vivir de tu dinero. Tú lo depositas para la gloria de Dios, para que salga el dinero para un necesitado, para que salga el dinero para una necesidad cualquiera de cualquier hermano en cualquier parte del mundo, para una misión, para un ministerio que glorifique a Dios en todos sus caminos. Todo lo que nosotros tenemos, hermano, es para la gloria de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito del desperdicio. Dice, la destrucción descuidada de cualquier recurso, hermano,
de tu talento, de tu tiempo, de tu dinero. Lo vuelvo a repetir, la destrucción descuidada de cualquier recurso que Dios te ha dado y no lo usas para glorificar a Dios, es un desperdicio. Dios no va a mirar cuánto tú das. Dios va a mirar cuánto tú tienes y cuánto inviertes en el reino de los cielos. Él no te lo pide todo. Él te pide un poco. Él no te pide todo tu tiempo. Él te pide un tiempo. Él no te pide todo tu dinero. Él te pide un poco de tu dinero. Él no te pide todo tu talento. Él te pide algo de tu talento. Pero si tú no usas nada de esto para su gloria, es un desperdicio. Él creó todas las cosas. Vayamos a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés, se me perdió Eclesiastés. Eclesiastés está después de los Proverbios, entre Isaías y los Proverbios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 16 a 18. Mira lo que dice aquí. Dice: no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces, aquí es una gran sabiduría en este libro de Eclesiastés lo que habla la palabra de aquí. Aquí está haciendo una diferencia entre la sabiduría y la insensatez. Cuando nosotros tenemos desperdicio de nuestros bienes, de nuestros talentos, si no somos buenos mayordomos, estamos perdiendo, hermano. Estamos perdiendo en el reino de los cielos. Dice, Él creó todas las cosas, cada una con un propósito distinto. Sin embargo, los recursos más comunes son los que a veces destruimos y los que manejamos incorrectamente más a menudo. ¿Cómo qué? Como tu tiempo, tu dinero, tus talentos, tu palabra, la palabra que has aprendido, no la sabes manejar, no la sabes poner por obra. Has sido un oidor y no un hacedor de ella. No estás siendo un buen mayordomo. Por ejemplo, cuando uno de los recursos más comunes, que es la comida, fíjate, uno de los recursos que Dios te ha dado más comunes es la comida. Cuando nosotros no administramos la comida correctamente, la derrochamos, la botamos o somos demasiado glotones, no estamos administrando un recurso que Dios nos ha dado. Esto es práctica, esto no es doctrinal, esto es cómo vivir una vida siendo un buen mayordomo delante de la presencia del Señor. Y todo esto es un principio del reino. Cuando, por ejemplo, la comida, tú la desperdicias, tú la botas, o tú eres glotón, la Biblia está condenando esto. Porque comer en exceso es glotonería y Dios lo condena. Como cristianos tenemos que ser buenos mayordomos aún con este recurso que Dios nos ha dado, que es simplemente la comida. ¿Por qué? Porque Dios sabe la necesidad que hay en el mundo. Y cuando Dios nos da a nosotros en abundancia, no es para que lo desperdiciemos, ni para que lo botemos, ni para que seamos glotones. Simplemente Él quiere que con esta comida, este recurso que Él te ha dado, tú te mantengas tú cubriendo tus necesidades, pero a lo mejor te sobra un poquito y puedes dárselo a quien necesita. Por eso en esta iglesia se manda al necesitado. Por eso en esta iglesia se da al que tiene un problema. No somos una iglesia muy grande, pero sí sabemos y hemos aprendido a ser buenos mayordomos con los recursos que Dios nos ha dado. No podemos desperdiciar. Otro recurso que Dios nos ha dado es tu tiempo. Ahora, ¿cómo tú desperdicias tu tiempo? Vivimos en un tiempo en que el mundo tiene modas
y cosas que según ellos son necesarias. ¿Sí o no? Tienes y quieres más. Tienes un par de zapatos y quieres otro par de zapatos. Tienes una cartera, ¿cómo se llama? Un lugar donde puedas llevar tus cosas y es suficiente para ti, pero comienzas a desperdiciar lo que Dios te ha dado y comienzas a usar el dinero y invertirlo en lo que no es necesario. Eso es un desperdicio. El último estilo de reloj, el último estilo de zapato, te cuesta y no es necesario. Desperdicias el dinero, la bendición que Dios te ha dado porque tú has sudado para ganar tu dinero. Por tanto, Dios quiere que tú uses tu dinero sabiamente para su gloria, no para desperdiciar. Generalmente constituye un gran desperdicio los recursos de estar comprando cosas de un gran valor monetario cuando no es necesario, hermano. Podemos vivir modestamente. Podemos usar nuestro dinero para tener comodidades porque vivimos en un país donde podemos tener comodidades, pero no hace falta exceso. No hace falta cosas extraordinarias. Así que dice, un valor monetario tan caro en lugar de comprar lo que podemos usar que no sean tan caros. Esto es un desperdicio de la bendición de Dios. Por ejemplo, en el campo del pobre, vayamos acá a Proverbios capítulo 13, versículo 23. Vamos a ver qué dice la palabra aquí en Proverbios sobre lo que es el desperdicio. Proverbios capítulo 13, versículo... Hoy tengo mucha sed, perdón. Proverbios capítulo 13, versículo 23. Vamos a ver qué dice aquí. En el barbecho, o sea, en el campo, eso es lo que es barbecho. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El Señor está diciendo aquí, aún en el campo del pobre hay comida abundante, pero se pierde porque no hay justicia para poderlo llevar sabiamente. Y se desperdicia aún lo que Dios te ha dado, siendo tú un campesino que trabaja para la ganancia de tu sustento. Eso es pérdida, eso es desperdicio. Aún el pobre, si no tiene la sabiduría de Dios, no es capaz de poder administrar sus bienes para poder sostenerse. Y Dios le da también al pobre, pero el pobre tiene que ser buen administrador de sus bienes. Por eso nosotros le damos gloria al Señor por Él haber llegado a nuestras vidas, poner su Espíritu Santo, su palabra, para que nosotros podamos ser buenos administradores, poder aconsejar a aquel que no es buen administrador, que desperdicia, que gasta, que todo lo que tiene no lo pone al servicio del reino de los cielos, sabiendo que esa no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasará? Solo Dios sabe. Por ejemplo, otra cosa que desperdiciamos es el tiempo. Tal vez de la manera que no nos demos cuenta, porque a veces utilizamos el tiempo no sabiamente. No sabiamente. Vayamos a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Alguien lo puede leer? Versículo de 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses. ¿Ya lo encontramos? Yo estaba en 2 de Timoteo, perdónenme, me equivoqué. Capítulo 3, de 10 al 12.
porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén, hasta ahí. Entonces vemos cómo es que estaban desperdiciando la bendición de Dios. No estaban, estaban desordenadamente, no estaban administrando correctamente su trabajo. Y el Señor los manda, los exhorta y les dice que los manda, los exhorta por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, o sea, trabajando constantemente, coman su propio pan. Ahí estamos viendo que están haciendo desperdiciando la bendición del tiempo que Dios nos da para trabajar para nuestro sustento. El Señor nos manda bajo este cielo a trabajar para mantener nuestro sustento, pero cuando desperdiciamos ese tiempo, el Señor lo condena. El Señor condena eso, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, como condenó aquí a los tesalonicenses. Vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo 12. Aquí está hablando de que no seas perezoso, que uses tu tiempo, que seas un buen administrador de tu tiempo, aún para buscarte sustento. No solamente para poderlo usarlo para invertirlo en algo espiritual, sino para tu sustento. Mira, dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. Vamos a empezar en el 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Podemos ser perezosos espiritualmente. Podemos no ser buenos administradores y desperdiciar nuestro tiempo en las cosas espirituales del Señor. Nos volvemos perezosos. Allá en Tesalonicenses le estaba hablando de sustento. Aquí te está hablando de qué tú haces con lo que Dios te ha dado, con tu tiempo. ¿Cómo es que te vuelves perezoso y no imitador de aquello que por la fe y la paciencia heredan la promesa? Te quedas atrás, eres rezagado, estás desperdiciando la bendición de Dios. Llega la palabra a tu vida, llega la verdad a tu vida, eso pasa mucho, hermano, desperdician, no son buenos mayordomos. Llega la palabra, llega la instrucción, llega la exhortación y no quieres trabajar, no quieres usar tu tiempo para invertirlo para el reino de Dios, para que sea la gloria para Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? A fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces te quedas rezagado, te quedas atrás como la tortuga, no avanzas en las cosas espirituales, no avanzas en el grado de fe que Dios quiere darte, no avanzas para poder aprender las verdades espirituales que están en la Biblia. Eres perezoso, estás desperdiciando lo que Dios te ha dado. Vayamos ahora a Romanos capítulo 12. Versículo 11. ¿Qué hacemos con nuestro talento? ¿Lo desperdiciamos o simplemente somos perezosos? Mira lo que dice aquí. Capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso. Vuelve otra vez el mismo consejo.
No seas perezoso. No te acomodes. Haz tu mayor esfuerzo. Usa tu mayor tiempo para el Señor. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El Señor no quiere que seamos perezosos, porque eso es un desperdicio en el mundo espiritual de lo que Dios te ha dado. Desperdicias la fe que Dios te ha dado, desperdicias el don que Dios te ha dado, desperdicias el talento que Dios te ha dado, desperdicias el tiempo que Dios te ha dado, desperdicias la palabra que Dios te ha dado, desperdicias todo. Dice, no seas perezoso, no desperdicies lo que Dios nos ha dado, sino ponlo a funcionar para el reino de Dios, para que Dios sea glorificado ¿en qué? En todo. Como leímos en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Sea Dios glorificado en todo, porque todo lo que hay, todo lo creado, ha sido creado por Él. ¿Sí, pastor? Sí, el perezoso es la persona que le ha restado importancia al evangelio, a la salvación. A la fe. El perezoso ha perdido esa fe con que vino el primer día. El perezoso tiene menos fe que el día que oyó la palabra. Así mismo, lo va perdiendo. Porque es algo que va pasando dentro de ti y te vas apartando de como dice el versículo este que acabas de leer ahora, que dice que está el ferviente en el espíritu. Esa efervescencia en el espíritu se pierde. Eres perezoso. Ahí pierdes la comunión, ahí pierdes el deseo y cada vez te cuesta más trabajo alistarte a servir y a buscar el rostro de Dios. Es un desperdicio. No es una ganancia, es un desperdicio por completo de las bondades de Dios. El perezoso le llama a la Biblia tibio. Exacto. El perezoso es aquel que habló en Apocalipsis. Porque no eres frío ni caliente, sino tibio, y te vomitaré de mi boca. Wow. Que eso es no ser un buen mayordomo de los bienes que Dios nos ha dado. La verdad es que personas demasiado flojas para el trabajo en el reino de los cielos desperdician su tiempo, desperdician su dinero, desperdician bendecir a los demás. Existen 3 razones legítimas por las que es necesario que ganemos dinero para poder bendecir. Primera, para mantenernos y proveer para aquellos que están a nuestro cargo. 2, para tener con qué ayudar a los necesitados. 3, para promover la obra de Cristo y para su iglesia. Así que, ¿eres un buen mayordomo de tu dinero? ¿Tienes el trabajo? ¿Has sido bendecido? ¿Recibes dinero? En este mundo, ponlo a función del reino de los cielos para glorificar a Dios. Primeramente te está diciendo para mantener a aquellos que están a tu cuidado, pero también para proveer y ayudar a los necesitados y también para promover la obra de Cristo y para ayudar a tu iglesia donde Dios te ha puesto. El mayordomo fiel y verdadero desea cumplir con el llamamiento que Dios le ha dado. Dios llama a algunos a que ganen dinero para entregarlo a la causa de Cristo. Hay muchas personas que tienen dinero y lo entregan todo a la causa de Cristo. Por ejemplo, los fundadores de Miami Rescue Mission invirtieron todo su dinero para el reino de los cielos. Y aún esa institución que ayuda a tantos hombres y a tantas mujeres a restaurarse, estos fundadores invirtieron todo su dinero en el reino de los cielos. Eso es
ser un buen mayordomo. A lo mejor Dios no te llama a invertir todo tu dinero, pero te llama a ser partícipe en las obras buenas que Dios ha puesto alrededor de tu vida, para poder cooperar con aquellos que necesitan ayuda. Pregunta, ¿cuánto dinero debo guardar para mí? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Ahora te voy a dar la respuesta. Un principio bíblico que nos ayuda a saber la respuesta a esta pregunta es el hecho que el llamado de Dios en la vida de uno siempre armoniza con la mayordomía bíblica. Así que, ¿cuánto dinero debo guardar para mí? Aquel que tú necesites, pero también aquel que Dios ha puesto en tu corazón para ser partícipe de la obra de Cristo en tu iglesia, a la ayuda al necesitado, como dijimos anteriormente, y a promover la obra del Señor. Cada cristiano puede conocer el nivel económico que debe tener al prestar atención a la voz del Espíritu y al tomar en cuenta todos los requisitos bíblicos para su vida. Cualquier posesión que se tenga, además de esto, resulta en pérdida espiritual. Si tú no inviertes tu dinero, la bendición que Dios te ha dado para el reino de los cielos, sufres pérdida espiritual. Ahora, aplicando la mayordomía a nuestra vida. Primero, cuando tú aplicas verdaderamente la mayordomía, el conocimiento que Dios nos ha dado de ser buenos administradores de todo lo que Él te ha provisto, dinero, tiempo, talento, palabra, sabiduría e inteligencia, todo esto ha sido provisto para ti como hijo de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos la mayordomía en nuestra vida? Cuando hacemos esto, hermano, y entendemos quiénes somos en el reino de los cielos y qué hacemos con lo que Dios nos ha dado para glorificarlo a Él, tus prioridades cambian. Tus prioridades cambian. Ya no eres tú y lo que tú quieres, sino es tú y lo que Dios necesita para su reino. Cambia la manera en que usted maneja su dinero. Esto va a cambiar cuando tú entiendas esta mayordomía bien administrada. Puede ser que cambies aún tu trabajo y puede ser que cambies aún cómo tú te mueves en este mundo para no tener pérdida, sino ganancia. En el Nuevo Testamento ni siquiera se dice en ninguna parte que Dios espera que le dé el 10% de sus ganancias. Los principios del Nuevo Testamento que se aplican a las ofrendas están en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16, capítulo 16, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Vamos a empezar en el 1. Este es Pablo dándole el consejo a los corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Él había ido ordenando cómo ser un buen administrador de tus bienes. Y eso es lo mismo que el Señor está hablando en esta noche. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. O sea, él estaba diciendo el principio que Dios quiere, que tú pongas cada primer día de la semana, lo apartes tu dinero según tú hayas prosperado. Cada día, cada primer día de la semana, nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Dios no te está pidiendo el 10%. Dios te está pidiendo, según tú hayas prosperado, no te guardes el dinero en el bolsillo, inviértelo en el reino de los cielos, para que Dios sea glorificado, para que se pueda ayudar al necesitado, para que se pueda seguir llevando la obra, para que la obra de Cristo siga corriendo, para poder mandar a aquellas misiones allá en la India que necesitan nuestra ayuda.
donde hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en el mundo entero. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. 1. Si Dios lo ha prosperado mucho, pueda que Él pida que le dé el 90% de sus ganancias. Puede ser que Dios pida que solo haga sus trabajos materiales durante una parte de cada día. Si las ganancias son tales que pueda reducir la hora de trabajo, Dios podría darle muchas cosas para hacer con el resto de tu tiempo. Ahí está hablando de dinero, está hablando de tiempo. Puede ser que Dios reduzca tus horas de trabajo para que puedas darle más tiempo al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buenos mayordomos ¿de qué? ¿De qué? De tiempo, de dinero. ¿Qué más? De los talentos, de la palabra que has aprendido, de los principios bíblicos. Tenemos que ser buenos administradores. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Por ejemplo, usted pudiera visitar con su tiempo que ha reducido de trabajar, visitar a los incrédulos, visitar a alguien que llega a la iglesia y necesita ser visitado durante la semana, hacerle una visita, distribuir tratados cristianos a su comunidad. Puedes usar ese tiempo. Quizás debes ayudar a los miembros necesitados de la iglesia, a las personas ancianas con su trabajo en la casa. ¿Cómo podemos, aquí hay personas ancianas en la iglesia, cómo puedo usar mi tiempo para ayudar a una anciana en sus quehaceres en la casa? Puedes usar tu tiempo para eso. Eso es ser buen mayordomo de tu tiempo. Quita un poco de tu trabajo y darle a los demás. O visitar a los enfermos para animarlos. Quizás si usted se detiene y reflexiona, entonces verá que he estado robándole tiempo a Dios en todo. Así que un buen mayordomo, con esto hemos terminado, 1 hora exactamente. Un buen mayordomo es buen administrador para ganancia, no para pérdida, de su dinero, de su tiempo, de su talento, de la palabra que ha recibido, de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas para otros. Y todo esto, como dice, finalizamos con este versículo, Apocalipsis capítulo 4. El Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sea el nombre del Señor engrandecido en esta noche. Glorificamos su palabra, su presencia en nuestras vidas. Le decimos, Señor, gracias por instruirnos según los principios bíblicos en la palabra, para ser verdaderamente buenos mayordomos, que ganemos y que no desperdiciemos lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, le damos toda la gloria a Él y oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque son principios bíblicos importantes para ser buenos administradores de tus bienes, Señor. No queremos pérdida, Señor, sino queremos ganancia. Queremos glorificarte en todos nuestros caminos y servirte de corazón. En el nombre de Jesús, espero, Dios mío, que seas tú trabajando en los corazones de todos aquellos que puedan más adelante conectarse y oír tu palabra. Esto es parte del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.